Comienzo. O comience. Muy buenas tardes. Lo primero es que nunca aplaudan a un orador hasta que no termine. Está bien. Hasta eso merece un aplauso, pero está bien ya. Ustedes no saben si va a ser bueno o va a ser malo, entonces ya dieron un pagaré por adelantado. Está bien. Nunca paguen por anticipado. Muy Muy buenas bien, tardes. muy bien. Lo primero es mirar el contexto, porque nada viene porque sí, así de irrupción. No eclosiona nada. Decía Mario Vargas Llosa con mucha propiedad, ningún país se jode de un día para otro. ¿Y qué está sucediendo en el mundo y en la democracia de República Dominicana? Hay un libro maravilloso que se llama ¿Cómo muere la democracia?, de Daniel Fibla y Steven Levitsky. ¿Qué nos dicen esos autores? Nos hablan de la decadencia de la democracia. No hablan de la debilidad de la democracia, de la crisis de la democracia. Nos habla de cómo hay gente que llegan bajo los parámetros institucionales de la democracia y después la van desarticulando, la van destruyendo. Hoy en día la democracia no muere por golpe de Estado ni por revoluciones. Mueren por los mismos actores políticos que llegaron bajo los principios de la democracia y que luego la van cercenando. ¿Qué nos dicen esos autores sobre la democracia? Nos hablan de 4 pilares fundamentales en el mundo de hoy. Cómo hay actores políticos que van rompiendo las reglas del juego de la democracia. Por ejemplo, cuando ustedes vieron a Danilo Medina quererse reelegir de nuevo, algo que no ha sucedido en la historia de República Dominicana desde 1844, y que realmente tenía el anteproyecto en el Senado, realmente el proyecto estaba en el Senado, lo tenía un senador de Monte Plata y amaneció ahí. Eso es ir rompiendo las reglas de la democracia, incluso rompiendo las reglas de la democracia escritas, porque la Constitución estaba muy diáfana, estaba muy clara, y además todas las encuestas decían, el 69%, que no querían que se reformara la Constitución de la República. Eso estaba claro. Mientras en el 2012 el 70% decía que sí, que se cambiara para darle una oportunidad. Ahora en el 2016 se planteaba, en el 2020 se planteaba que no. Y Danilo Medina duró 2 años. 2 años jugando con la sociedad dominicana, con el pueblo dominicano, sometiéndolo prácticamente a un estrés, de tal manera que dividió su partido. Él fue el culpable mayor de la división de ese partido, porque después puso un candidato que ganó de manera ilegítima. ¿Cómo muere la democracia? Rompiendo las reglas del juego. ¿Cómo muere la democracia? La democracia muere al mismo tiempo por la negación de la legitimidad de los adversarios. ¿Qué ocurre en estos últimos 7 años? Danilo Medina ha visto a la oposición no como adversario, sino como enemigo. En política y en una democracia no se ven a los demás partidos políticos como enemigos, sino como adversarios. Tú tienes que tomar en cuenta la oposición, porque la oposición en ese momento, aunque sea minoría, puede convertirse en mayoría. En la democracia uno no subestima a la minoría, porque esa minoría puede ser mañana mayoría, como lo ha sido en la historia de República Dominicana a lo largo de toda su historia. Entonces, otro elemento fundamental de cómo muere la democracia es cómo se va violentando los fundamentos de ella y al mismo tiempo la predisposición hacia la libertad. Desde el 2014 a esta fecha, Freedom House nos evaluó en lo que se llama la libertad mundial. Y nosotros cruzamos en el 2014 de tener 73 puntos a llegar a 63 puntos en el 2019, según la calidad de la democracia que le voy a enseñar en el informe. Finalmente, para no insistir tanto sobre cómo muere la democracia, hay 2 elementos fundamentales en la decadencia de la democracia. La falta de tolerancia y la falta de contención. ¿Qué es la falta de tolerancia? ¿Qué es la tolerancia? La tolerancia es la armonía en medio de la diferencia. La tolerancia hace posible la diferencia, más la diferencia hace posible la democracia. La democracia es un proceso en constante construcción.
siempre tiene un devenir incontenible bajo el signo de la libertad de los pueblos. Lo que hoy es una construcción, mañana pasa a ser una deconstrucción en la evolución inaudita e inevitable de los seres humanos. La democracia en el sistema político es la expresión vívida de la libertad de los seres humanos. Hoy tenemos una necesidad, se cumple mañana y pasado mañana pasamos a tener otro. Y por eso la democracia vive en constante construcción. Y por eso tenemos que ser tolerantes frente a la diversidad, frente a la diferencia. La tolerancia y la diferencia es lo que enriquece a los seres humanos. Es lo que nos permite ser cada día más seres humanos. Entendiendo la diferencia, me puedo enriquecer y buscar una nueva óptica, una nueva dimensión bajo el espectro de la complejidad que hay en toda sociedad. El otro elemento vital que se ha ido perdiendo en la sociedad dominicana es lo que se llama la contención. Nosotros vivimos una democracia de papel o una democracia recentista, nueva, parecería que nueva, pero ya tiene 60 años. ¿Y por qué? Porque si ustedes miran la práctica política de hoy, es igual que en los años 60 o peor, con nuevos elementos más modernos, pero peor. Porque ya ustedes han visto cómo esta pandemia ha venido a ser un elemento fundamental para los actores políticos en lo que Michel Foucault llamaba la biopolítica. La biopolítica, es decir, la política se sobredimensiona sobre la vida de cada uno de nosotros. O como un autor africano llamado Bembe, que habla del necropoder. Aquí está de manera exacerbada el necropoder vía el necroclientelismo. Y no hay contención, no hay límite. No hay límite. La democracia, señores, está basada, el elemento fundamental es la instituciones más allá de la persona. Las personas mueren, las instituciones siguen, se fortalecen, algunas desaparecen, pero surgen una más moderna todavía. Cándido, Mercedes, ¿por qué tú dices la falta de contención? Si ustedes miran, la ley 1519, nuevecita, hecha, ya ustedes vieron, en febrero del 2019, en su artículo 196, párrafo 1 y 3, establece que cuando tú eres candidato y eres funcionario, ipso facto tú tienes que desaparecer del escenario. Ipso facto. Ahí mismo tu puesto queda cesante, aunque es una licencia con disfrute de sueldo. Pero la ley de función pública 4108, artículo 80, numeral 13, establece que los funcionarios públicos tienen que cesar en sus funciones. Pero la Constitución de la República en su artículo 211, que dice garantizar la libertad, la transparencia, la igualdad y la objetividad en las elecciones. Y el artículo 212, párrafo 4, establece de manera meridiana, tasativo, la necesidad de la competencia. Competencia. ¿Y qué es la competencia? La competencia de igualdad, en el que Julián Sosa tiene 10 vallas y yo tengo 10 vallas. Él tiene 5 minutos en televisión y yo tengo 5 minutos en televisión. Aunque Julián Sosa sea el hombre más rico del mundo, él no puede poner 100 vallas y yo una. Porque eso no es competencia electoral. Eso no es competencia electoral. Y entonces República Dominicana, ya para el siglo XXI, para el 2020, ya suponíamos que aquí iba a haber competencia electoral, que aquí iba a haber transparencia en la democracia electoral. En consecuencia, República Dominicana no hay actualmente una competencia electoral sustantiva. Estamos viviendo una recesión electoral, una competencia electoral de la democracia sumamente minimalista. Nosotros estamos a esta altura del juego, a la altura de Nicaragua, de Honduras y Guatemala. Hemos descendido. Estábamos en 32 puntos de 100, estamos en 26 en términos de democracia electoral. Todavía en el siglo XXI no tenemos lo que se llama democracia sustantiva, que es ya la calidad de vida, el bienestar socioeconómico. Estamos hablando y luchando todavía por la democracia electoral, que es la democracia minimalista.
minimalista. Y no hay contención porque se viola todo. Por ejemplo, para seguirlo subrayando, mírenlo aquí. Aquí tenemos nosotros lo que se llama la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Esa es la carta de ruta hacia el 2030. Si eso se cumpliera, la República Dominicana sería 1000 veces distinta a lo que es hoy, de manera positiva. ¿Qué dice ahí? Ahí dice que para el 2020 la confianza en los partidos políticos iba a ser 27. ¿Y en cuánto está? En 16. Ahí dice que el índice de percepción de la corrupción para el 2020 debería estar en 4.8. ¿Y en cuánto está, Cándido Mercedes? En 2.8. Ahí dice que el índice de fortaleza institucional para el 2020 debería estar en un grado de 1 a 7, en 4.8. ¿Y en cuánto está, Cándido Mercedes? En 2.6. ¿Qué quiere decir eso? Que la contención de las instituciones no paralizan en función de las normativas establecidas a los que dirigen la nación dominicana. No hay contención, no hay límite. Y eso no es democracia. La democracia se sustenta no en la persona, sino en sus instituciones, en su constitución. Y eso nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para cambiar eso. ¿Qué nos está diciendo? Para que ustedes entiendan el contexto. Ustedes debieron ver este documento. Deben buscarlo. Es un documento extraordinario. Eso es un informe sobre la calidad de la democracia en República Dominicana. Del PNUD, no de Cándido Mercedes. PNUD, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Señores, ese informe establece, oigan, 6 dimensiones, 22 componentes y 108 indicadores de la democracia. Esas 6 dimensiones, ¿cómo se caracterizan, Cándido Mercedes? Número 1, habla de el sistema político y el sistema electoral. Y esa dimensión tiene 6 componentes y 30 indicadores. Después hay otra dimensión que se llama Estado de Derecho, que tiene 3 componentes y 14 indicadores. Tenemos derechos fundamentales, que tiene 4 componentes y 21 indicadores. Tenemos la calidad de la gestión pública, que tiene 4 indicadores y que tiene 3 componentes y 13 indicadores. Tenemos la calidad de vida y la equidad en la vida económica y social. Ese tiene 26 indicadores y 4 componentes. Y finalmente la calidad democrática, que tiene 2 componentes y 3 indicadores. ¿Qué le quiero decir? Hay 108 indicadores, fueron evaluados para medir la calidad de la democracia y construyeron un semáforo. Ustedes saben que el semáforo tiene rojo, verde y amarillo. Pues el 48% fue rojo en República Dominicana. 48% fue rojo. 32% satisfactorio y apenas 20% aceptable. 20% aceptable de 108 indicadores. ¿Qué ocurre? Tenemos una fuerte debilidad de la democracia. Tenemos un retroceso democrático en República Dominicana. La mayoría de ustedes no se dan cuenta porque hablan, chelchamos, nos reímos, que vamos a la fiesta, que vamos al cine y lo vemos. Pero como decía, insisto, Mario Vargas Llosa, un país no se jode de un día para otro, es un proceso. Y sucede que en los últimos 7 años, la democracia dominicana ha venido deslizándose por la pendiente, resbaladiza hasta llegar a la cuneta. O dicho en otra metáfora, la democracia nuestra es como estar a 100.000 pies de altura, tirarte de allá sin paracaídas. Así está la democracia dominicana. Cándido, ¿y por qué tú dices eso? Según Latinobarómetro, para el año 2007, la percepción valorativa que ustedes tenían de la democracia era 73 de 100. En el 2019 estaba en 42. Y no me cabe la menor duda que si se mide ahora, vamos a estar por 35, 37%. Yo estoy loco que salga. Todos los días entro a ver si ya salió el último informe de Latinobarómetro. Fíjense, de 73, ya para el 2019 estábamos en 42. La valoración hacia la democracia. Cándido, ¿y qué significa eso? Un peligro muy grande. ¿Por qué? Porque cuando la democracia no le resuelve los problemas vitales a los ciudadanos de una sociedad, de una nación, la gente
busca cualquier opción distinta. Y llega un momento que no le importa si llega dictadura, si lo que sea, porque la gente lo que quiere es que ese sistema político le resuelva lo mínimo vital. En consecuencia, la democracia sustantiva en República Dominicana, es decir, lo que se llama la calidad de vida, el bienestar socioeconómico de nosotros los dominicanos, está pero muy triste, muy triste. Fíjense, la esperanza de vida al nacer de los dominicanos, la esperanza de vida al nacer de los dominicanos es de 73 años. Tú dirías, qué bueno, hemos avanzado, sí, pero en 13 años lo que hemos avanzado son 3 puntos. 15 años. Pero entonces tú tienes que medirte con Costa Rica. ¿En cuánto está Costa Rica? 79 años. ¿Cuánto está en Chile? 80 años. ¿Cuánto está en Cuba? 79, 80 años. Y no voy a seguir por Argentina ni nada de eso. Uruguay está en 80 años. La esperanza de vida nacer. Pero yo me acuerdo, para que ustedes entiendan el contexto, en el año 2012 Danilo Medina nos ofreció un programa y dijo que iba a llevar la mortalidad materna, que estaba en 83, que le iba a llegar a 65 en esos 4 años. ¿Ustedes saben cuánto está ahora? Estaba los otros días en 108. Ha bajado a 96, pero el promedio regional de la mortalidad materna está en 67. En 67. La mortalidad infantil en el 2012 estaba en 24. Él le iba a llevar a 18. Está en 28. Y el promedio en América Latina está en 14, 17. Es para que ustedes entiendan. ¿Por qué? ¿Por qué le digo esto? Porque cuando tú dices, pero estaba en 28 y bajó a 26, sí, pero tú no puedes tener la cultura del ombligo, la cultura del acuario, la cultura de la autocomplacencia. Tú tienes que mirar la región, países más o menos con economía similar a la tuya. Señores, debo decirle la verdad. Es verdad que la economía dominicana en los últimos 50 años ha crecido a una tasa promedio de 5.5. No es que ha crecido con Danilo Medina, ¿eh? La economía dominicana promedio ha crecido 5.5 a lo largo de los últimos 50 años. Eso es necesario, pero no es suficiente. Tenemos que romper con el paradigma del crecimiento per se. Una sociedad puede tener crecimiento y no significa que esté acompañado significativamente del desarrollo humano, que debe ser la palanca de toda política de Estado. República Dominicana, el índice de desarrollo humano nuestro está muy por debajo de Costa Rica, de Panamá, de Uruguay, de Chile, de países similares a nosotros. Incluso hay países que han crecido menos que nosotros y tienen índice de desarrollo humano mucho más alto que República Dominicana. Yo como sociólogo, que me encanta la economía, hubiese preferido que a lo largo de los últimos 20, 25 años, la economía hubiese crecido a una tasa promedio de 3 o 4 y que sin embargo el índice de desarrollo humano hubiese sido más alto. Que República Dominicana, en vez de invertir 1.7 en salud, que la Estrategia Nacional de Desarrollo dice que para el 2020 debía estar en 3.5 y que el promedio regional en América Latina actualmente es 4.5. Hay países como Costa Rica que está invirtiendo 6% en salud. Cuba está invirtiendo el 8% y hubo un momento que invertía el 12%. La República Dominicana está invirtiendo 1.7 este año. 1.7, señores, eso es un crimen. Eso no es invertir en capital humano. Eso no es invertir para que se reduzca la desigualdad. ¿Cómo se reduce la desigualdad? No es por el discurso. Es más allá de la ideología, más allá de si tú eres populista de derecha, de izquierda, populista informal o formalizado. Como quiera, tú no me hables tanto. Déjame ver el presupuesto. Y cuando yo veo que tú inviertes 1.7 en presupuesto, cuando yo veo que tú, aquí en Dominicana, el 46% no tiene agua potable dentro de su casa. Dentro de su casa, el 46% no tiene llave dentro de su casa. Y que más de un 30% de los municipios y provincias no tienen acueducto. Tú no me puedes decir que tú eres nada. Tú no crees en los seres humanos. Porque agua. Cuando tú no tienes agua potable, el agua potable, la falta de agua potable sana, degenera en 25 enfermedades. 25 enfermedades.
En consecuencia, hoy en día, a mí no me interesa tanto de si tú eres de izquierda, si eres de derecha. A mí lo que me interesa es lo que tú haces con el presupuesto de un país, con las necesidades de una sociedad. Cómo invierte en educación, cómo invierte en salud, cómo invierte en agua potable, cómo invierte en la protección verdaderamente social de esos ciudadanos, de esos territorios, de esa sociedad. Así es que se mide. Por lo tanto, tenemos dos tipos de democracia. La democracia electoral, que es la democracia minimalista, donde tú votas. Pero lo fundamental es la democracia sustantiva. O vamos a decirlo así, como un teórico, un politólogo llamado T.H. Marshall. Él decía, las dimensiones de la democracia están caracterizadas por tres elementos fundamentales. ¿Cuáles son, Cándido Mercedes? Lo civil. ¿Qué abarca lo civil? Lo civil abarca la libertad, la igualdad, la asociación de credo, el respeto a la propiedad. ¿Qué abarca lo político? Abarca la participación electoral, abarca la representatividad y la gobernabilidad. ¿Y qué abarca lo social? El nivel de vida. ¿Qué abarca lo social? El bienestar socioeconómico de la gente. Hoy en día la pobreza no se mide como hacen los actores políticos nuestros. Acuérdense que hasta los otros días le estaban diciendo a ustedes que este era un país ya inmensamente de clase media. Me tocó a mí escribir un artículo que se llamaba ¿De qué clase media hablamos? Y ustedes saben qué clase media es para los actores políticos nuestros según un organismo multilateral. Que no, tú no eres pobre si tú tienes un ingreso monetario equivalente a 4.666 pesos. ¿Están entendiendo? Ese era el parámetro para decir si tú eras pobre o no pobre. Pero sucede que en República Dominicana, entre pobre y vulnerable, que es una construcción de los organismos multilaterales, entre pobres, que son el equivalente a los que reciben menos de $2 diarios, y los vulnerables que reciben menos de $4 al día, el 70% de la población dominicana está ahí. Para que ustedes entiendan la magnitud de la sociedad dominicana en que estamos viviendo. 70% de los dominicanos es pobre y vulnerable. Tenemos un 8%, un 6%, eso va a crecer ahora de manera negativa, entre pobreza extrema, pobreza moderada un 25% y alrededor de un 35% de moderado. ¿Qué es el moderado? Vulnerable. Vulnerable es el que bueno, que se come como yo que era pobre, te come el pan con chocolate con agua, a las 12, a la 1 arroz, pero vaya a ver ese arroz con espagueti o con ¿qué más? O con camarones de pobre. Los camarones de pobre, ¿cómo que se llaman? Los coditos. Ven, entonces, esa es la realidad social que estamos viviendo los dominicanos y dominicanas en términos de la democracia minimalista que se vio reducida el 6 de octubre, se profundizó esa democracia electoral el 16 de febrero, que ustedes vieron, y ahora se está reduciendo lo que llamamos los sociólogos. Al mismo tiempo que hay un retroceso democrático, hay una recesión electoral. Ahorita lo vamos a sincronizar dialécticamente con la crisis sanitaria, la crisis económica y social que ya están ahí. Cándido, ¿por qué ese retroceso democrático? A partir del año 2012 llegó al poder Danilo Medina. Danilo Medina no reconoce a los adversarios, lo ve como enemigo. De tal manera que ustedes vieron que a lo interno de su propio partido, a Leonel Fernández, ellos le decían que se fuera, que él era minoría. Y un demócrata reconoce a la minoría, lo respeta. Porque en el 2007, yo insisto, Leonel Fernández le ganado, fue 70-30. Fue 70-30 y el líder del PLD era Leonel Fernández. Bueno, supóngase que Danilo Medina pasa a ser el líder a partir del 2012. Pero desdeñó. Un demócrata no desdeña a nadie. Acuérdense que en política se barre hacia adentro, no se barre hacia afuera. Tú sumas, tú sumas. Ahora tú tienes tu visión de lo que tú vas a hacer desde el Estado. Tú no puedes subordinar tu visión
de lo que tú haces en el Estado por apoyo. Tú haces lo que tú crees. Ahora, en un proceso electoral, tú sumas hacia adentro. Y después tú sigues con tu política que tú ibas a hacer. Porque eso es lo que va a hacer que la historia te recoja. Lo que hace que la historia lo recoja uno es eso. Por eso hay una frase lapidaria de un hombre que yo quería mucho. Mahatma Gandhi decía, en la vida, lo que importa no es lo que hacemos, sino cómo tú puedes construir de la mejor manera posible lo que tú haces. Ahí está la diferencia para que el mundo cambie. No lo que hacemos, sino lo que tú le agregas de valor para hacerlo de manera mejor. Por eso a mí me encanta la gente que hace las cosas con pasión, con amor, con entusiasmo. No importa si te van a dar un peso, lo mismo que si te van a dar 1 millón. Julián Sosa, tú me estás pagando a mí aquí. Julián Sosa. No, claro que No, no. Bueno, se escucha entonces, bien perfectamente. Ya era para que viera. Yo la estoy dando con amor, porque yo decidí darla. O sea, uno tiene que hacer las cosas con amor, con entusiasmo. Ahí está la clave. Ahí está la clave de cada ser humano para llegar al éxito. Hoy en día no es tu coeficiente intelectual per se lo que te lleva al éxito. Es la necesidad de que tú hagas la tarea. Es la necesidad de que tú construyas con tus acciones y decisiones el punto de un antes y un después. Porque supóngase que todos ustedes creen en Dios. Dios no hizo porquería. El ser humano es de calidad. Y como decía un señor llamado Philip Crosby, la calidad es desde la primera vez. O sea, desde la primera vez que lo hacemos. Todos los seres humanos somos de calidad y tenemos que actuar con calidad. Y tenemos que mejorar esta democracia de manera significativa. Tenemos que hacer las cosas como Dios manda. Hay una frase que yo le he acuñado que dice, lo correcto es correcto, aunque nadie lo esté haciendo. Lo incorrecto es incorrecto, aunque todo el mundo lo esté haciendo. Uno tiene que actuar en función de su convicción y dejarle lo demás al tiempo. Por ejemplo, la otra semana, hubo un encuentro virtual de 3 candidatos. De 3 candidatos el jueves para hablar de la industria en República Dominicana. Al otro día me tocó hablar en El Despertador, que yo creía de lo que yo había visto. Y yo lo grafiqué. Yo soy honesto y objetivo. Y yo dije, bueno, si voy a poner nota, yo le pongo un 90 a Luis Abinader, un 85, 86, 87 a Leonel Fernández y un 55, 50 a Gonzalo Castillo. Cándido, ¿y por qué tú dices eso? De una vez mandaron por las redes que yo era de ustedes. Yo no soy de ustedes, yo soy de PC. Ahora yo quiero ser buen profesional, yo quiero ser objetivo. ¿Por qué? Porque ahí le dieron un cuestionario a los 3 candidatos. Un cuestionario. ¿Quién habló más y mejor? ¿Quién lo hizo con más dedicación, más entusiasmo, más alegre? Más ya yo soy el presidente de la República, Abinader. ¿Ya? Entonces, Gonzalo Castillo, de 8 preguntas que le hicieron, respondió 4. Y yo de buena gente le puse un 55. Pero si ustedes le dan un examen de 10 preguntas, como yo le decía a Julián Sosa, y usted responde 5, usted sacó 50. Y le estoy poniendo toda la nota de las 4 preguntas que respondió, que no necesariamente pudo haber sido así, pero para ser buena gente, benévolo, puse esa nota. ¿Saben? Entonces, después que vino Cícero Almanza y reconoció que sí, que Abinader. Después vino mi amigo Pavel, que nadie puede decir que es PRMista, ni es PLDista, ni nada, igual que yo, y reconoció, búsquenlo en el Caribe, donde habló de lo que dijeron los 3 candidatos y puso que el que mejor le había quedado era Luis Abinader. Eso es lo que uno tiene que hacer en la vida, hacer las cosas como Dios manda, de manera correcta, independientemente de que te estén tirando agua o fuego. La verdad siempre sale a flote. Ahora bien, ¿vieron entonces la democracia cómo anda? Nos agarra esa democracia con el retroceso democrático. Le decía que Danilo Medina llegó, pero Danilo Medina, ¿qué hizo?
exacerbó el hiperpresidencialismo en detrimento de las demás instituciones. Fíjense que lo valoraban 73, 79, 81, 82. Era el presidente que la ley 176-06 de los ayuntamientos dice el 10%. Ningún presidente le había dado tan poco a los ayuntamientos. ¿Sabe cuánto le está dando ahora? 2.8. Pero el mismo presidente que decía que iba a ser dominicana limpia. ¿Están entendiendo? Danilo Medina te construye la alfabetización. Si mi memoria no falla, él llegó en el 2012. Dijo que para el 2014 la alfabetización República Dominicana sería convocada por la UNESCO para que la UNESCO reconociera técnicamente que República Dominicana era un país libre de analfabetos. Si mi memoria no falla, yo creo que vamos por el mes de junio, ¿verdad? Del 2020. Era para el 2014. Y miren que ahí se ha gastado cuarto. Ahí hay gente de Nagua, hay gente en Nagua ganando 80,000 pesos que no tienen que ver absolutamente nada con educación, solamente porque son PLDistas, están coordinando y que la cuestión de alfabetización, pero tú ves, no hacen nada. O sea, cientos de millones de pesos. Y así les sigo diciendo programas. Y todos los programas, ¿cómo? ¿Adscrito a quién? A la presidencia. Un hiperpresidencialismo inaudito. Un elemento donde las instituciones no funcionan. Veamos si es verdad. Los partidos políticos están en 16 de 100. El Congreso está en 21 de 100. La justicia está en 21 de 100. La Policía Nacional está en 24. Mientras el promedio en América Latina es 34, la policía. Las que más altas están son las iglesias. La evangélica que está en 62 y la católica que está en 60. Y las Fuerzas Armadas, porque ustedes saben, las Fuerzas Armadas en 40. Después todas las instituciones están en el suelo. No se cumplen. Y desde el 2006 para acá, el Congreso no existe. Si lo cierran no pasa nada. ¿Por qué, Cándido? Porque el Congreso, que debería ser de pesos y contrapesos, para eso Montesquieu ya nos habló de los tres poderes, porque darle el poder a una sola gente de manera abierta, eso no es una democracia. Se supone que el Congreso es para fiscalizar, legislar y controlar al Poder Ejecutivo. Y que el primer poder del Estado, lo que pasa es que a la gente se le olvida, el primer poder del Estado debería ser el Congreso. Formalmente lo es, pero en la práctica no lo es. ¿Por qué? Porque los presidentes, ya ustedes saben todo lo que hacen, pero el que más ha hecho para avasallar el Congreso y ponerlo a merced de ellos es él. En este país, si yo soy de Alianza País, gana Guillermo Moreno, mañana yo creo que me debo a Guillermo Moreno. Pero la Constitución establece que el congresista se debe, vayan y búsquenlo, artículo 80 y pico, se debe a la sociedad que lo eligió, no al partido político. Pero aquí no, se deben al presidente de turno. Y eso no es democracia. Vean cómo es Estados Unidos. Trump cuando llegó emitió un decreto que 6 países musulmanes no podían entrar y un juez de eso que aquí se llaman un juez de paz le dijo que eso no podía ser. Eso es lo que se llama el poder institucionalizado. Y ahí es que ustedes tienen que luchar y la sociedad completa debe luchar. La sociedad completa debe luchar. No crean en mesianismo ni en hiperpresidencialismo. No. Que vaya un ser humano es un ser humano igual que uno. Por eso apréndanse eso. A veces uno le pregunta a la gente, ¿por qué tú no hiciste tal cosa? ¿Por qué no se me ocurrió a mí? Y uno de los elementos vitales, y escúcheme que me disgregue un poco, es que el dominicano, el 70% tiene la autoestima baja. ¿Qué es la autoestima, Cándido Mercedes? La autoestima es así como una especie, un himno silencioso en que
hay una burbuja en nuestro interior. Yo no soy mejor que ninguno de ustedes, pero ninguno de ustedes son mejor que yo. Todos los seres humanos nos vamos a morir. Yo respeto a todo el mundo para que me respete. Pero el hecho mañana de que Joaquín Pérez sea el presidente, él es el presidente de la República, él es el primer ciudadano, pero nosotros nos ponemos locos de que estamos al lado de un presidente o de que estamos al lado de un ministro. No, es un ser humano. Son ciudadanos que nosotros le pagamos. Son servidores del Estado. Nosotros lo vemos como que son seres extraterrestres. No, eso no es la democracia. Mírenlo ahí cómo está Trump. Ya Trump está casi al borde de que no va a ganar. Todo indicaba que iba a ganar hasta que llegó la pandemia, pero un manejo triste de la pandemia y al mismo tiempo lo que acaba de suceder con Floyd. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y lo voy a fortalecer con una frase muy linda de Margaret Yourcenar que decía, Adrián, difícil es seguir siendo emperador en presencia de un médico. Pero más difícil es determinar la cualidad de cada uno de nosotros. Porque un médico, lo que ve en mí, Adrián, el emperador, es humor. Es la triste amalgama entre la linfa y la sangre. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros realmente? Auscultar esta democracia. Señores, ¿qué es lo más interesante para el ser humano? Lo más interesante es, yo quiero a mis hijos, a mi esposa, a mi familia, a mis amigos. Eso es sumamente importante. Pero lo trascendente es cuando tú luchas de manera colectiva, social y política por la construcción de una sociedad decente. Una sociedad donde Juan Pérez hizo una cosa y le dan un tratamiento porque es de ese partido. Y a mí, como no soy de ese partido, me dan otro tratamiento o tengo que cumplir con la ley. Aquí hay gente que corren, matan a uno en carrera con las luces apagadas. Y porque puede ser el hijo de un ministro, no le pasa nada. Cualquiera de nosotros se va en un semáforo en rojo y lo paran y va preso. Eso no es democracia. Yo me acuerdo que George Bush, hijo, a la hija se la agarró un policía. Y él averiguó qué le pasó. ¿Qué policía fue que lo agarró? Y fue para felicitar al policía porque hay de George Bush y él va y critica a ese policía por estar cumpliendo con la ley. Aquí no. Aquí un policía me agarra y yo soy hijo de un coronel, de un general o de un ministro. ¿Usted sabe de quién yo soy hijo? A mí no me importa de quién tú eres hijo, tú te fuiste en rojo. Ah, pero si yo mete preso a ese muchacho, el coronel o general me mete un mes preso a mí. Es para que ustedes vean los niveles de democracia que estamos. Y que ustedes tienen que saber dónde estamos y qué tenemos que hacer para cambiar eso. Porque no tiene sentido hacer lo mismo que hasta ahora se está haciendo. Cuando ustedes miran en los últimos 20 años, yo le preguntaría para que ustedes me respondan después, ¿cuáles problemas estructurales se han resuelto en República Dominicana en los últimos 20 años? Problemas estructurales. Yo le voy a decir que ninguno. ¿La sociedad ha crecido? Sí, la sociedad ha crecido. ¿Hemos mejorado en calidad, en esperanza de vida nacional? Sí. ¿Tenemos más hospitales? Sí, porque la sociedad es más grande. Y hoy tenemos 10.8 millones de seres humanos. Y hace 20 o 30 años lo que teníamos eran 5 millones. Hemos crecido, pero yo estoy hablando de problemas estructurales. Problema energético, cuando yo era chiquito, la luz se iba por Julio Sauri y una chichigua. Pues en estos días dijeron que hubo un apagón porque una chichigua también, o un tenis. O sea, 55 años después, República Dominicana sigue con el problema energético. Aquí vino una técnica de Guatemala, ayudó teóricamente, hizo todo el diseño de cómo se resolvía eso. Ella lo hizo en Guatemala y en Guatemala no tiene problema con la energía eléctrica. Nosotros no. Nosotros, el petróleo llegó a estar a $20 el barril. Y nosotros seguimos pagando energía eléctrica como si el barril de petróleo estuviese a 140.
dólares el barril. Y los combustibles como si estuvieran a $140 el barril. Oigan, estaba a $20. Nosotros somos tan grandes, tenemos un estado tan estafador, que hay empresas que estaban cerradas y le llegó la luz el doble que en enero, estando cerrada. Una señora que tiene un salón por aquí por mi casa, lo cerró. Cuando ella fue y encontró el recibo, la pobre tenía un recibo sin haber prendido nada en su salón porque estaba cerrado. El doble la luz. Y tú no tienes a dónde quejarte. ¿Y qué hizo instituciones del Estado? Ya ustedes vieron un documento que creo que lo hizo Antonio Almonte, donde decía, eso es independientemente de cómo no nos transfirieron la baja de la basura, de la luz, no lo transfirieron a los usuarios, que el combustible ha bajado muchísimo, estaba a $20 el barril, ahora está como a 38. Señor, ¿ustedes saben lo que hicieron? Como no midieron en abril, lo que hicieron fue un promedio de los 3 meses. De enero, febrero y marzo. Pero en mayo lo que hicieron fue que juntaron abril y mayo como si fueran un solo mes. Y entonces se disparó el aumento a la mayoría de nosotros, los seres humanos de República Dominicana, que hoy la mayoría tiene sus condiciones materiales de existencia más diluidas. Porque ustedes deben saber que en el contexto actual, oigan eso, en República Dominicana hay 4.7 millones de empleados. 4.7. Ahora, de esos 4.7, el 54.58% es economía informal. Y 2.175.000 economía formal. De esos 2.946.000 fueron suspendidos. El desempleo ampliado estaba en 11, va a llegar a 23.
para que ustedes entiendan el contexto social, va a llegar a 23 mínimo, porque cientos de esas empresas van a quebrar. Y los empresarios no van a llamar a todos los que ellos suspendieron. Ahora viene un proceso de liquidar, desvincular a esa gente. Yo conozco empresas que ya comenzaron hace rato a desvincular, aprovecharon esta crisis y están desvinculándose a su empleado ya. Pero ¿qué ocurrió? El gobierno creó, nadie puede criticarlo, pero el gobierno creó FASE para darle a aquellos que lo suspendieron 5,000 y 8,500 pesos. Pero acuérdense que hay gente que gana 40, 50,000 pesos, pero el tope era 8,500. Como quiera esa gente, se vieron están en una difícil situación porque de 50,000 pesos lo que te están dando es 8,500. ¿Ok? Y a otros 5,000. Ahora, ¿pero por qué eso? ¿Por qué en Estados Unidos, que hay 33 millones de suspendidos, la gente, porque todos tienen seguro de desempleo? República Dominicana, miren, la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, en su artículo 31, numeral 2, es para que ustedes lo busquen, tienen que hacer su tarea, establece seguro de desempleo. Para el 2014, en República Dominicana debió existir seguro de desempleo y no hubiésemos tenido nosotros que vernos abocados a fase 1, patín ni nada de eso. ¿Qué es eso? Carencia institucional. ¿Y qué ocurre cuando el gobierno da, que está bien, fase, patín y todo eso? Que una parte importante de la sociedad dominicana le agradece eso al presidente de la República. Y no ve que eso es un derecho que le asiste a ellos como ciudadanos de República Dominicana. Y que ese dinero no es del presidente de la República, que ese dinero es del Estado y el Estado es la sociedad y la sociedad somos todos. Y que debe auxiliar, debe colaborar, debe ayudar a los sectores más pobres y vulnerables de esa sociedad. Pero si hubiese existido el seguro de desempleo, no nos hubiésemos tenido que ver abocados a esa sangría que vamos a tener que pagar luego. Porque mírenlo ahí, los 12,000 millones del Banco Central, los 150 millones del Banco Mundial, los 650 millones del Fondo Monetario Internacional, los 40,000 millones de las AFP. Mire, la situación es difícil, la sociedad dominicana. La delincuencia va a crecer, el desempleo va a crecer, el doble de lo que estaba a marzo. Ese es el panorama social, panorama político ahora, merced a esta crisis, a esta pandemia. ¿Y qué ocurre? Que el Estado, merced a las medidas de fase y patín, vuelvo e insisto, una parte, un componente significativo de la sociedad dominicana lo ve como una gratitud, como un agradecimiento al presidente de la República. Si hubiese sido por la ley, eso es normal. Entonces le decía, ¿en qué situación estamos? Que el Estado dominicano está constreñido en términos fiscales, porque Danilo Medina, insístanlo, es el presidente de la República que más dinero ha cogido prestado a lo largo de la historia desde 1844 a esta fecha. Pero además cambió la composición de la deuda. Cuando él llegó en el año 2002, la deuda, el 83% de la deuda era con organismos multilaterales. Esto es Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional y bilateral con los gobiernos amigos, Estados Unidos, Canadá, Europa. Pero ahora la deuda, el 76%, es de bono. Cándido, y no es lo mismo la deuda. No, los bonos es más alto y no tienen control. El presidente lo gasta en lo que él quiere. Cuando es con los organismos multilaterales, es en base a algo concreto y ellos, los técnicos, le dan seguimiento a esa deuda. Cómo se gasta y todo eso. Fíjense entonces, Danilo Medina ha cogido alrededor de 19,000 millones de dólares. Esta es una sociedad rara, porque si Julián Sosa gana $500,000 mensual y todos los meses coge prestado, yo tengo tres hipótesis.
¿Cuál es, Cándido? O consume droga prohibida, o consume droga no prohibida, mucha, o es demasiado mujeriego, o juega casino. Porque como debe hacer que en una sociedad está bien, para muchos medio millón no es nada, pero medio millón es mucho en la sociedad dominicana, por más que tú gastes. Pero encima de eso tú tienes que todos los meses coger prestado. Pues así es República Dominicana. Crece a una tasa de 5.5, pero se endeuda promedio todos los años 12%. ¿Y cómo es que tú creces tanto y te endeudas tanto? Pregúntense eso siempre. Es que los gastos crecen el doble del aumento del Producto Bruto Interno. Crecemos 5 y los gastos crecen 10%. Cándido, ponte un ejemplo. Cuando Danilo Medina llegó al poder, la nómina pública eran alrededor de 320,000. Hoy en la franja más pequeña, más chiquita, para ser optimista a favor de mi amigo Danilo Medina, hoy estamos hablando de 650,000 empleados públicos. La multiplicó la nómina pública. Pero además, es increíble lo que está pasando en la sociedad dominicana. Una sociedad pobre y vulnerable, tú te encuentras con funcionarios que te ganan 1 millón. Mientras el salario mínimo, la administración pública es 10,000. 10,000 pesos es el salario público menor. Eso quiere decir que el que gana 1 millón gana 200 veces más que el salario mínimo. ¿Ustedes están entendiendo? Por ejemplo, el gobernador del Banco Central gana 1.325.000 y la vicegobernadora gana 1.200.000. En el Banco Central hay más de 20 funcionarios casi con 1 millón. Eso sin hablarle que en el Banco Central te dan 7 salarios al año. Aparte de tu salario 13, te dan 7 aparte. Pero así hay instituciones. Por ejemplo, el superintendente de banco te gana 999,000. Eso puso 999,000 para que no se vea 1 millón, porque suena como mucho, 1 millón. ¿Vieron? Entonces 999,000. Pero el superintendente de valores te gana alrededor de 800,000. El jefe de aduana, que ya casi en aduana no se hace nada, acuérdense que hace 20, 30 años, los impuestos en República Dominicana, el 75% era vía aduanas. Hoy no es así. Hoy es apenas un 20, un 30%. Sin embargo, ganas alrededor de 700,000 mensuales. Mientras el salario mínimo es 10,000 pesos. Esta es una sociedad que está de espalda. La gente que deberían ganar decente, por ejemplo, una enfermera tiene que trabajar 3 veces al día para ver si ve 30 o 40,000 pesos al mes. O sea, yo no sé cómo trabajan, tienen tres trabajos. ¿Me siguen? Un policía te está ganando 10,000 pesos. Un guardia te gana 9,000 pesos. Un médico ahora es que te está ganando 40,000 pesos. Pero un chofer de un funcionario de eso te gana 70,000 y 75,000. Si no me creen a mí, vayan a Participación Ciudadana, que hicimos un estudio salarial, para que ustedes vean cómo hay gente que... Aquí hay lo que se llama una asimetría salarial que se expresa en la desigualdad. Es decir, el Estado nuestro, lejos de aligerar, neutralizar la desigualdad, la profundiza. Y eso no lo debe hacer ningún estadista, sino que tiene que disminuir lo más posible la desigualdad. ¿Y por qué, Cándido Mercedes? Porque República Dominicana desde 1492 ha sido pobre. El gran problema de la sociedad dominicana no es tanto la pobreza, es la desigualdad. Medido por el coeficiente de Gini, que en economía es el que mide la desigualdad, ese hombre tan feo, quítemelo de ahí. Medido por el coeficiente de Gini, República Dominicana está en 0.471. Mientras más te acerca a 1, más grande es la desigualdad. Por ejemplo, Chile. Chile es, quizá o sin quizá, el país con mayor desigualdad. Pero en Chile casi no hay pobres. Técnicamente no hay pobres. Aquí tenemos muchos pobres y mucha desigualdad. Ese es el panorama social que estamos viviendo en República Dominicana. Con la llegada de la pandemia,
se profundiza la crisis sanitaria, la crisis social y la crisis económica. ¿Y por qué, Cándido Mercedes? Porque, miren, los factores exógenos o externos de República Dominicana, quítenme ese hombre de ahí, estamos hablando de inversión extranjera. Turismo iba a traer este año 8.000 millones de dólares. Turismo va a arrancar en julio, pero yo vi dos expertos ayer que decían que es en cero que arrancan ahora en julio, es casi en cero. Y dicen ellos, no yo, es un amigo mío que estudió conmigo maestría en alta gerencia, Enrique Marchena, que entre abril y mayo en turismo, República Dominicana dejó de percibir 2.000 millones de dólares. Y Fran Rainieri dijo recientemente, en esta semana, que Punta Cana perdió 700 millones de dólares. En esos 2 meses nada más. El turismo, si se recupera, va a ser lentamente. Las remesas, ustedes saben que golpeó más en Estados Unidos y el 75% de las remesas viene de Estados Unidos. Y el otro 20% viene de España. Entonces, esos dos factores. ¿Llegó dinero de remesas? Sí, porque en esos países, le dije que en Estados Unidos existe lo que llama el seguro de desempleo. El dominicano siguió mandando, pero menos. Por lo tanto, la remesa ahora disminuyó en 20% en abril y en mayo. 20%. Eso significa que iban a llegar aquí 7.500 millones de dólares. Si tenemos suerte y ojalá que todo se recupere, van a llegar alrededor de 5.000 millones. Estamos hablando de 2.000 millones menos y de turismo alrededor de 4.000 millones menos. De inversión extranjera, por lo menos 1.000 millones, 1.300 millones de dólares menos. Ya yo le estoy hablando a ustedes de 9.000, 10.000 millones de dólares menos. Y esto sin hablarle de los empleos. Turismo perdió 200.000 empleos en esta crisis de la pandemia. ¿Cómo recuperarlo? Pero un proceso lento. Fíjense que han ido llamando 25%, 50%, pero van a quedar muchos desvinculados. Muchas de esas empresas, uno de los problemas de la sociedad dominicana es que aquí no tenemos estadísticas rápidas. Por ejemplo, en Estados Unidos yo sé que hay 33 millones de gente desempleada, que 20 millones de empresas quebraron. Pero aquí no sabemos cuántas han quebrado, cuántos realmente empleos se van a perder. Pero ya sabemos por boca de el buen ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Ariel Jiménez Núñez, que 900.000 empleos fueron suspendidos. Y es mucho. Pero ¿qué pasa? La realidad social dominicana. Que tú tienes 4.7 millones de empleos, formales e informales. Pero en República Dominicana hay alrededor de un 22% de gente que tiene ingresos, pero no salario. ¿Qué es eso, Can? Gente que trabaja cuenta por pista. Gente que trabajan independiente. Y esa gente duraron 2 meses, 3 meses sin vela linda, sin que le ingresara absolutamente nada. Y que no entraron ni en quédate en casa, ni en fase, ni en patí. El panorama social, señores, tienen que irlo dándose una dosis de inteligencia emocional, una dosis de inteligencia social, asumir un liderazgo sumamente proactivo, porque el panorama social es difícil, el panorama social y económico de República Dominicana. Tenemos que hacer un esfuerzo porque a ese panorama tan dantesco, sanitario, social y económico, no deriven en otra crisis, que es lo que yo llamaría la tormenta perfecta de una crisis política e institucional. Por eso estamos haciendo esfuerzos denodados desde la sociedad civil para que las elecciones se lleven bien el 5 de julio y que yo espero que todos ustedes le digan a la gente que rompan con el bendito, maldito cliché y que quédate en casa. Eso no es verdad. Esta sociedad no resiste y que quedarse en su casa, sobre todo un 70%. ¿Tú te imaginas? Yo que era pobre en Villajuana, que me digan, quédate ahí, una casa con zinc,
Con zinc, con zinc. Totalmente de acuerdo, hermano. Ve, entonces eso es imposible. Ahora, ¿qué es lo que tú tienes que decirle a la gente? Que use su mascarilla y que esté a una distancia física, no social. Eso de social connota una discriminación. ¿Qué es social? Es física, interpersonal, es que tú estés un chin allí y yo aquí. Y si tú tienes el COVID y yo tengo mi mascarilla, no me infecta, no me infecto, no me enfermo. No hay que tenerle miedo. Señores, lo peor que le puede pasar a un ser humano es tener miedo. Yo no estoy diciendo que se descuiden. Yo uso mi mascarilla. Ahora yo salgo todos los días. Yo vine para acá a dar la charla, la conferencia. Pero yo estaba afuera desde esta mañana buscándomela. Entonces, nada, mi mascarilla y cada media hora ahí me lavaba mi mano y ya, y seguí bebiendo. ¿Van entendiendo? Mascarilla. A mi casa vienen y yo invito gente. Y lo pongo tú allí, tú allí, tú allí, tú allí, tú allí. Y le pongo el aparato que tengo ahí, tengo un termómetro. Entonces, todos ustedes tienen que decirle a la gente, no, el virus no se pega si tú no usas tu mascarilla. No importa la calidad de la mascarilla. Y que tú y yo estemos un chin lejos. Nos va a doler porque este concepto de covidianidad, que yo escribí un artículo hace 3 semanas, un mes, que se llamaba Cambios Sociales y Culturales en la República Dominicana, y utilicé esa palabra, covidianidad. Y ya ustedes lo usan como que fue el presidente de la República que lo usaría por primera vez, pero la verdad que no es así. Miren entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer lo siguiente. Como Adriano. Adriano dijo, quiero cuando yo me muera que me permitan abrir los ojos. Para cuando esta sociedad comience a ser más decente, asumir la frase de un ex senador norteamericano llamado Yvette Curry, que decía, un país se hace próspero sobre los cimientos de su carácter moral. Y este carácter moral, la base y el fundamento de la verdadera permanencia de su prosperidad. Si no hay ética política, si no hay decencia, entonces los cimientos institucionales de esta democracia van a seguir degenerando. Y lo que necesitamos cada uno de nosotros es regenerar la democracia dominicana y buscar un nuevo hilo conductor, para la construcción de un nuevo escenario de la historia. Muchísimas gracias.